soy Garazi, aunque la mayoría de gente me llama Gere, que es más fácil, y soy del País Vasco. Y bueno, un poco os vengo a explicar un índice, que será mi presentación. Básicamente, te hablaré un poco más de mi persona y cómo he elegido este tema. Luego estaría la necesidad de romper con los mitos y estereotipos relacionados directamente con la sexualidad. También quiero un poco mencionar las diferencias entre mito y estereotipo, porque están como muy relacionadas y son como casi sinónimos, pero bueno, quiero marcar un poco las diferencias y luego quiero hablar un poco del origen, de dónde vienen algunos mitos y estereotipos y también de cómo los aprendemos cuando socializamos. Voy a poner algún ejemplo porque ya he hecho alguna práctica de observación y también de intervención justo que he terminado hoy y creo que es muy interesante hablar de lo que he encontrado también un poco en las aulas, de esas ideas preconcebidas que pueden tener, ¿no? Y luego voy a explicar un poco cómo trabajarlos, centrándome más en la etapa de infantil y primaria, que es a lo que me dedico, y por último unas conclusiones. Entonces, para empezar eso, soy graduada en educación infantil y primaria por la Universidad de Lleida, hice un doble grado. Pero antes de empezar a estudiar ya el grado, cuando tenía que elegir el grado, siempre a mi madre me acuerdo buscando cosas, estábamos bastante interesadas en algo con el aspecto sexológico, pero no encontré ninguna carrera y dije, bueno, como la educación siempre me ha gustado, pues me metí en educación. Y luego me fui de movilidad estudiantil a Argentina, que muchas veces desde una visión eurocentrista, ¿no? Que pensamos que aquí las cosas están muy avanzadas, pero yo llegué ahí en cuarto de carrera, en cuarto y quinto hice ahí, porque al ser un doble grado tengo más años, y fue la primera vez que hablé de la ESI, que es la educación sexual integral. Hasta el cuarto año de mi carrera no pude verlo y hablando con mis compañeras y compañeros del aula de Lleida, vamos a decir, ninguno trabajó en todo el grado nada relacionado con la sexualidad. Y yo tuve la gran suerte de pues, irme de movilidad y poder trabajar la educación sexual integral de maneras muy diversas y también entender que en Argentina, desde el 2006, está la ley promulgada que se llama la 26.150, que son muy de leyes, y que básicamente está dentro del currículum, digamos, como en España, pero que hay asignatura y que se le da mucho más valor a la ESI, aunque bueno, ahora por el momento político que viven, pues está un poco más fastidiado, ¿no? Y luego también hablar de que yo, aun ser docente, vamos a decir, también suelo estar en la educación no formal y creo que es muy importante abordar la sexualidad desde la educación formal como de la no formal, ¿no? Porque son espacios muy diversos y pueden dar pie a trabajar muchos temas que muchas veces igual dentro del currículum, pues muchos profesores pues no saben cómo hacerlo y creo que los espacios no formales de educación también son muy importantes para la labor de la educación sexual. Y bueno, un poco creo que la necesidad de romper con los mitos y estereotipos nace de salir de mi burbuja, de mi propia burbuja, porque a veces, obviamente, mi entorno es el que elijo yo y es un entorno que puede estar más con más conciencia, puede estar pues eso como con una mirada más crítica. Pero luego me he dado cuenta que cuando vas al aula y básicamente ahí te encuentras de todo, opiniones súper diversas y que al final también puede ser complejo hablar de ciertos temas y pues escuchar ciertos comentarios, ¿no? Entonces, hay que entender también que en el contexto actual que vivimos, o sea, nuestra sociedad perpetúa unos mitos y estereotipos acerca de la sexualidad, pero también acerca de la educación sexual, ¿no? Incluso yo fui a unas charlas que se hicieron con las familias y hubo alguna gente que decía, ¿pero qué le vais a hablar? ¿De cómo se folla a los niños? Estamos hablando con gente de primaria. Entonces, no hay solo estereotipos o mitos o ideas preconcebidas sobre la sexualidad humana, sino también sobre la esencia, sobre la educación sexual, ¿no? Y aunque muchas veces eso, según el círculo de gente con el que te muevas, parezcan ideas preconcebidas como superadas, luego te encuentras que la realidad de muchas escuelas todavía es que están súper vigentes y se siguen reproduciendo, ¿sí? Entonces, un poco por eso también he elegido este tema, porque creo que es súper importante abordarlo. Y como no, mito y estereotipo, ¿no? El mito se trata más de algo, llama como narrativa tradicional, que suele explicar como fenómenos naturales, culturales o sociales, utilizando muchas veces elementos fantásticos. En la sexualidad no se utilizan tanto elementos fantásticos, pero sí como rotundidades, ¿no? Por ejemplo, el mito del orgasmo simultáneo. Nos han vendido siempre que el orgasmo, si no es simultáneo, pues como que deja de tener mucho sentido en una relación sexual. Entonces, el mito del orgasmo simultáneo es una forma de una narrativa tradicional de cómo deben ser las prácticas sexuales. Y luego están los estereotipos, que también es una palabra que solemos escuchar más habitualmente, que es una idea preconcebida o simplificada sobre un grupo de personas o alguna cosa
que obviamente se suele basar en generalizaciones. Entonces yo siempre digo que muchas veces los estereotipos parten de los mitos, ¿no? Los mitos más arraigados que pueda tener una sociedad y el estereotipo básicamente de ahí saca unas ideas, como por ejemplo pues las mujeres no tienen tantas ganas de tener o practicar el sexo como los hombres. Que eso es una idea que se ha vendido así, seguramente habrá salido de algún mito, pero que no tiene por qué ser así. Entonces, bueno, también hablar un poco del origen de estos estereotipos o mitos. Obviamente vivimos en una sociedad, entonces tenemos aspectos sociales, ¿no? Tenemos por un lado el entretenimiento. Hoy en día ya el entretenimiento está como tomando otra forma y las generaciones más jóvenes, los que ahora están en infantil y primaria, más que nada es medios de comunicación o redes sociales. Digamos que entretenimiento como el arte, yo qué sé, pues las películas, aunque los vean. Hoy en día, por ejemplo, TikTok es la red social de la generación actual y también obviamente es un aspecto social y también cultural, ¿no? Lo cultural siempre son las normas, las tradiciones que tenemos. Y obviamente esas tradiciones han pasado de generación a generación y tenemos que estar un poco con una mirada crítica cuando nos dan como, yo siempre digo, como verdades absolutas, hay que poner un poco la mirada crítica en ellas. Luego también entiendo que hay una parte de desinformación. Y muchas veces, mucha gente, los adolescentes con los que he trabajado también te dicen, no, pero hay un montón de información. Y yo sé, hay un montón de información, pero sabemos si esa información es verídica, es fiable, es precisa o es un poco una información que no sabemos ni dónde sale. Yo siempre pienso que ahora hoy en día no mucha gente dice, ay, he visto un vídeo en TikTok y antes era Facebook, ahora es TikTok como si fuera la panacea. Y tenemos que ser muy críticos con la información que nos encontremos en todas las redes sociales. Entonces yo creo que muchas veces demasiada información que no sabes de qué fuente es, que no sabes si es fiable o no, puede llevar a una desinformación. Entonces el origen también está en la desinformación. Antes, porque no había, era más difícil acceder a mucha información, libros, todo lo que quieras, y hoy en día muchas veces porque hay información de más o hay información de mala calidad, también podemos decirlo, ¿no? Y luego también una falta de conocimiento. Al no hablarlo muchas veces en la sociedad, al ser un tema tabú, nunca nadie habla de ello, entonces a veces, aunque tú tengas una idea, no la compartes con otra persona, esa persona puede tener totalmente otra idea y para ti obviamente lo que tú pienses y lo que tú vives es como lo normal y de ahí también hacen muchos estereotipos y los mitos también van como ganando, vamos a decir, peso. Y obviamente, ¿cómo los aprendemos? Muy relacionado con los orígenes, el entorno, ¿no? Primero de todo, la familia, que es nuestro entorno más cercano, el círculo más pequeñito, vamos a decir. Y muchas veces yo creo que en los menores sí que se ve reflejado la influencia familiar, obviamente. Comentarios que se pueden hacer entre ellos, alumnos de 4 o 5 años, obviamente los han aprendido de algún lado. Que sí, que puede ser de una serie, pero obviamente han visto esa serie porque en casa les han dejado, les han dado acceso. Entonces, la educación familiar, vamos a decir, también viene del grupo de iguales. Los comentarios que se hacen entre ellos es muy interesante, tanto las observaciones como las intervenciones. Creo que ha sido como la parte que más me ha gustado estar muy atenta a cómo entre el grupo de iguales hablan entre ellos, qué opinan, los comentarios por lo bajini, vamos a decir, ¿no? Y luego obviamente está la sociedad, el entorno social en general que nos rodea que básicamente suele ser bastante normativo y nos enseña una normatividad, como si fuera lo normal, ¿no? Que esos conceptos son como todavía en infantil y casi ni los entienden, por decir, pero ya en primaria empezar un poco más a pensarlos. Los medios de comunicación, como he mencionado antes, y en los últimos años ha cobrado muchísima importancia Internet en las vidas de las personas y obviamente aprendemos de Internet también. Los ejemplos que he puesto aquí básicamente son de ejemplos que han salido en las últimas semanas que he estado de observación e intervenciones. Por ejemplo, los hombres siempre quieren sexo. Ha sido bastante comentado en alguna clase cuando hemos hablado de prácticas sexuales y wow, creo que es un estereotipo que hay que agarrarlo y darle una vuelta y hemos tratado de hacer eso pero no siempre es fácil también, ¿no? La menstruación da asco. Con alumnado de 12 años que he estado haciendo alguna observación, he escuchado esta frase cuando justo están en la época donde a muchas les puede venir la regla. Entonces, es también importante sacar del estigma, por ejemplo, que tiene la regla, ¿no? Como la menstruación, como si fuera una enemiga. También tenemos una frase que me dejó un poco anonadada, porque cuando estamos haciendo una actividad, una chica de 17 años dijo los problemas de pareja son de la pareja, que es que es un comentario para mí como yo siempre lo asocio a mi abuela, que es algo que decía mucho mi abuela,
y pensaba como que hoy en día igual ya no se reproduciría y escucharlo a una persona más joven que yo decirlo fue como espera, que a veces pensamos que hemos avanzado un montón, pero hay como ideas muy arraigadas que siguen en la sociedad. Luego la siguiente es el sexo anal es de gays, que es un comentario muy básico y que obviamente lo tratamos también un montón, pero entender que el sexo anal es como otra práctica sexual que lo puede básicamente practicar cualquier persona, hay gente que no le entra a la cabeza. ¿Cómo lo van a querer hacer? Muchas preguntas también desde las ganas de saber y eso fue guay, porque como lo escuché, lo pude abordar, pero yo siempre pienso, si alguien dice ese comentario y no lo escuchas, entonces no lo trabajas, puedes seguir reproduciéndose esa idea. Y luego, obviamente, el comentario de hay demasiada diversidad, siempre ha habido dos géneros, es algo que he escuchado mucho. Y cuando hemos hablado más que nada de la ficción, todo el mundo habla de Disney, de cómo ahora quieren hacer una, ¿cómo le llamaban el otro día? A diversidad forzada. Y fue pensar en sexto que alumnos te digan que hay una diversidad forzada porque ha aparecido en Buzz Lightyear, creo que era un beso entre dos mujeres, 5 segundos de la película es eso, y todo lo demás hay obviamente otra narrativa y todo, y dices, wow, y son alumnos de 12 años. Entonces creo que muchas veces pensamos que hemos avanzado un montón y de repente te cae el chorro de agua fría y dices, espera, que todavía hay mucho que hacer. Entonces, ay, partiendo de esto, cómo trabajarlo. Yo como educadora y también como futura sexóloga, creo que es súper importante crear un espacio seguro en el aula para hablar de estos temas y siempre decirles que no hay ninguna opinión como no correcta, que pueden ser libres de expresar sus opiniones, pero que obviamente tiene que haber un clima de respeto entre todos, no reírse de los demás, tratar de con respeto. Luego también normalizar la diversidad y trabajar en respetarlo. Cada vez que escuchemos un comentario que no es adecuado o cada vez que tengamos, digamos, un comentario en el que podemos tirar para trabajar en la diversidad, diversidad en cualquier aspecto, creo que es muy importante aceptar como el reto, porque obviamente nos va a incomodar en muchos momentos, pero creo que es súper necesario hacerlo. Obviamente, abordar temas no tratados en el aula habitualmente, como la sexualidad, también la diversidad corporal, porque es una cosa que veo que todavía llevarlo al aula como que a mucha gente le cuesta porque la gente no se siente cómoda, ¿no? Es como el bullying. Son temas que todavía en mucha parte del profesorado crean como, ay, no sé cómo abordarlo, pero yo creo que intentarlo es el camino, o sea, intentar abordarlo y obviamente cada vez que lo abordemos seguramente vayamos pillando más herramientas para hacerlo también. Y luego, obviamente, promover una visión positiva de la sexualidad. Cuando decimos en la primera clase qué es sexualidad y que lo definan, la mayoría dicen sexo, pene, y ya cuando son más pequeños empiezan todos a cosas de verduras. Todos, calabaz y no sé qué, nadie se atreve ni decir la palabra pene, ni vagina, ni vulva, ni nada relacionado con eso. Entonces, también enseñarles que la sexualidad no es como solo la práctica sexual, que no es solo la genitalidad, y hemos hablado un montón de caricias, de obviamente que el cuerpo entero puede disfrutar, que el cuerpo entero puede sentir placer. Entonces también promover una visión positiva de la sexualidad como una sexualidad, digamos, diversa y también integral, ¿no? Donde esté el bienestar, donde esté las conexiones, donde esté el deseo. Que no solo sea, digamos, el acto sexual, como ellos dicen, follar. No es solo eso, la sexualidad. Y luego, obviamente, abordar la influencia cultural y del entorno que podamos tener, ¿no? Obviamente, aunque nosotras queramos crear una utopía en el aula y obviamente es un espacio seguro y vamos a trabajar por la creación de la misma, hay que entender también que la cultura está ahí. Entonces hay que entender que esos niños luego salen al patio, están con otras personas, van a casa y están con otras personas. Entonces también entender que desde alrededor nos pueden criticar o incluso a los niños les pueden hacer muchas preguntas y estar un poco abiertas a ellos, ¿sí? A ser cuestionadas, a estar con, porque estamos creando, yo siempre digo, incomodidad en la gente al hablar de un tema tabú. Entonces, en la etapa de educación infantil, yo he puesto como algunos recursos que creo que pueden ser útiles, que por ejemplo, obviamente, cuando el juego simbólico es algo que suele salir en aula infantil, porque los rincones y todo, y creo que es muy importante ayudar a que se repartan las tareas indistintamente, ¿no? Muchas veces tenemos el rincón de la casa, pero al final de repente sigue reproduciendo los estereotipos, ¿no? Pues si hay un niño, no, no, tú no cocines. Yo he escuchado ese comentario en aula de 3 años. Tú eres un chico, no cocines, tú siéntate. Espera,
en ese momento es donde hay que intervenir. En el aula de 3 años hay que decir, no, no, puede cocinar, el chico también mira, te puede ayudar, o puede hacerlo solo y tú siéntate. Entonces creo que es muy importante en el juego simbólico que lo tienen que hacer de manera libre, obviamente, pero cuando escuchemos comentarios así, no quedarnos calladas. Sé que es mucho más cómodo a veces, pero intentar que todos puedan hacer todas las tareas, como en el médico. Yo he visto rincones, por ejemplo, de construcción, ¿no? Que dicen, no, no, tú no puedes construir una torre tan alta y empiezan así y también abordarlo desde ahí, desde la edad infantil. Luego, obviamente, los cuentos. Hay una infinidad de cuentos, cada día hay más y es un placer sobre diversidad, sobre los cuerpos, sobre los cuidados y creo que es muy buena manera de trabajar la sexualidad infantil porque les llega un montón el mensaje de los libros. Luego hay algunas canciones infantiles que, digamos, saliendo un poco de las canciones de siempre, que están muy guay y trabajan temas muy interesantes. Y luego también actividades con el cuerpo, ¿no? Pues entender qué es su cuerpo, por ejemplo, lo que les gusta y lo que no, conocerse su cuerpo, la genitalidad que tienen. También, por ejemplo, hemos abordado diferentes formas de saludar en infantil, ¿no? Pues eso de poder decir que no a los besos, a los abrazos, entender que no todo el mundo expresa, pues yo sé, el lenguaje del amor, ¿no? No todo el mundo expresa de la misma forma el amor, entonces también respetarlo. Y luego, dibujos para colorear, que es algo que se da mucho como recurso adicional y hay que remirar los dibujos que damos para colorear, porque nosotras, por ejemplo, en los campamentos que tenemos unos dibujos que yo pinté hace, imaginaros cuántos años, y todavía era la mujer planchando, ¿sabes? Entonces hay que remirar todo. Entonces, un poco basado en eso, he puesto aquí unos cuentos, Rosa Caramelo, La casa detrás del arco iris y Tu cuerpo es tuyo, que son de temáticas variadas sobre diversidad, sobre familias, sobre el cuerpo, y creo que es muy importante. Luego también las canciones infantiles que a mí me encantan, Todos somos diferentes, de Pipa Lupa, que es muy guay, hablando de diversidad, y luego hay Secretos, que básicamente habla de secretos buenos y secretos malos para tratarlo en la temática de infantil. Y son sencillos, están en castellano y son muy interesantes. Y luego un poco dibujos diversos, ¿no? Tanto de corporalidad, como eso, pues de alguna discapacidad pues, auditiva, diversidad de familia, diversidad de, pues eso, una mujer bombero, también un poco para que ellos vean que existe la diversidad y no la mujer planchando. Y luego en la etapa de educación primaria, siempre digo que es muy importante hacer dinámicas y talleres. Cuando decimos dinámicas y talleres es como tú como tutora tienes, por ejemplo, la hora de lengua. Puedes hacer un taller donde los niños tengan que hablar, donde tengan que participar, pero puedes utilizar, por ejemplo, para trabajar la sexualidad. Entonces, hablar de los límites del cuerpo, la genitalidad de todas las personas, diferentes genitalidades, por ejemplo, el aparato reproductor cuando les toque quinto, sexto, y también, por ejemplo, el gender bread, que es un recurso muy guay. También tenemos lecturas. Muchas veces en sexto, en quinto y en cuarto ya están haciendo como lectura de libros, a veces lo suelen hacer en el aula, a veces fuera del aula. Pues venga, podemos proponer libros que sean de su interés, que sean temáticas pues más concretas, centrados en sexualidad y es otra forma de hacerlo más transversal, ¿no? Luego también, como no, tenemos la visualización de audiovisuales y comentarlos. Creo que la visualización de audiovisuales, de creaciones de vídeos, de YouTube, de anuncios, es súper importante en esta edad porque generas una mirada crítica que es muy importante que tenga, ¿no? Muchas veces estamos diciendo que en educación primaria ya están viendo pornografía, pues ostras, si están viendo pornografía y les enseñamos que es ficción, hay que saber que ese niño cuando vea pornografía hay que enseñarle que mirarlo, vale, es menor, no puede hacerlo, pero que si lo va a hacer, lo haga desde una mirada crítica. Y eso es súper importante. Y creo, por ejemplo, que para entrenar de alguna forma la mirada crítica, la visualización de diferentes vídeos, de cortos, puede ser muy interesante en el aula, ¿no? Luego también tenemos unos juegos que es el roleplay, que les encanta, que les suele gustar mucho porque es una cosa muy activa, ponerle situaciones hipotéticas y decirles a ver cómo actuarían. Y entonces es muy divertido porque ya lo he hecho alguna vez y muchas veces actúan como se supone que es lo correcto, intentan pues no evitar el daño a la otra persona y creo que es una idea muy interesante porque salen como muchas cosas, ¿no? Que damos por sentadas y, por ejemplo, acerca del consentimiento siempre suelen salir cosas muy interesantes. Y luego, obviamente, si la docente de esta etapa entiende que hay temáticas a las que no puede llegar, siempre trabajar con colaboración, alguna ONG, fundación, alguna empresa que sea experta en las temáticas de interés, ¿no? Yo siempre digo, si tú no tienes las herramientas, puedes encontrarlas, pero obviamente seguramente te encuentres con unas limitaciones. Y porque a ti te da vergüenza o nunca has tratado sobre sexualidad,
pues no sabes cómo llevarlo al aula. Bueno, pues puedes ir a gente que es más experta en esto y que te formen a ti o que también pues vengan al aula y haya una colaboración entre el colegio y es como una herramienta más, por decirlo de alguna forma. Aquí he puesto dos audiovisuales que solemos utilizar. El primero es sobre un anuncio que se llama Coche para mujer, no, Coche a prueba de mujeres se llama. Y es muy fuerte la repercusión que suele tener. Y el segundo es de Tribuna Feminista, que tiene bastantes cortos sobre diferentes temas. Y este justo es sobre las primeras veces, ¿no? La pérdida de la virginidad, entre muchas comillas, y cómo, pues, el consentimiento, lo importante que es en las primeras relaciones sexuales que puedan tener. Y luego el role-playing también, pues eso, pues una persona que te gusta le pide salir, te dice que no, y bueno, ¿cómo le insistes? Te sigue diciendo que no, pues ¿cómo actuarías? También eso de, por ejemplo, te regalan algo en tu cumpleaños que no te gusta, ¿cómo actuarías? Porque viene del respeto a la otra persona, intentar ponernos, ser empáticos, pero siempre pensando en nuestro bienestar también, ¿no? Porque muchas veces decimos, hay que respetar al otro, sí, pero también nos tenemos que respetar a nosotros mismos. Luego, obviamente, las entidades colaboradoras, hay un montón de entidades colaboradoras, aquí he puesto tres, Sexpol, por ejemplo, podría ser otra, Conciliados es una empresa muy interesante porque trabaja temas de diversidad y muchas veces trabaja con escuelas, pero también con familias. Luego también está Apoyo Positivo, que es otra entidad que también se encuentra aquí en Madrid y está muy interesante porque aparte de la parte de educación también tienen prevención, tienen testeos gratuitos y es muy importante también llevarlos al aula. Y luego está Guztío, que es una empresa vasca que también básicamente habla de diversidad y de educación sexual. Más que nada creo que es en primaria y también algo en educación secundaria. No creo que entre en infantil. Y este es el ejemplo del Gender Bread, que es eso, la galleta de jengibre, donde podemos hablar de orientaciones, de identidad, de género, de características sexuales y ver también un poco la diversidad que podemos encontrar en todas ellas. Y creo que es una actividad que justo la he hecho hoy con alumnado de segundo bachillerato y ha salido muy bien y han salido un montón de ideas preconcebidas, de estereotipos, de solo hay dos géneros y creo que es algo que es una herramienta que sirve desde primaria a cualquier edad. Y luego aquí tenemos algunas lecturas que este no se carga, pero es Hola Consentimiento, que es un libro súper importante también que me encanta. Tenemos Operación Bikini Llamas hacia el cuerpo, el respeto al cuerpo. Y luego tenemos pues La regla mola, el semen mola, que son como varios libros sobre cosas que molan, que se centra más ya en la pubertad, porque mucha gente lo que suele decir de los talleres es que hay muy poca información sobre la pubertad, los cambios de la pubertad, y creo que es muy importante también llevarles pues, recursos así que molan, como pone, y también que pueden ser muy útiles para que los lean. Y igual en el momento, pues están más avergonzados por leer este tema o por trabajar este tema, pero creo que al final una lectura así es amena y también informativa y es a lo que tenemos que ayudar e impulsar a nuestro alumnado. Y luego, como conclusión, es decir que para mí la educación sexual integral es esencial y aunque esté en el currículum español estatal básicamente, muchas veces al ser transversal, pues queda como lo que quiera cada profesora y muchas veces ni se trabaja. Y también creo y defiendo que sea desde infantil. Yo soy profesor de infantil y primaria y creo que es muy importante empezar en infantil, porque a veces te dicen, es que son muy pequeños, no tienen estereotipos. Y yo siempre digo, ellos igual no los tienen por naturaleza, pero lo que tiene es su entorno. Entonces muchas veces ya empiezan a tener las primeras ideas, como he dicho, de, pues tú no hagas esto que eres un chico, yo voy de rosa, no me gusta el azul, y eso ya se empieza a ver en infantil. Entonces por eso creo que la educación sexual integral debe empezar desde infantil. Obviamente necesitamos más formación. Las docentes y los docentes en los centros educativos tienen muy poca formación acerca de la sexualidad integral y creo que más que nada es si ellos han tenido interés, pues como mi caso, ¿no? Que ahora estoy formándome y después puedo llegar a ser educadora infantil y pues obviamente al tener otros estudios que yo he decidido hacer, pues tengo más recursos, pero creo que también hay que dar facilidades para docentes ya en ejercicio de su labor que puedan seguir formándose en el aspecto de la sexualidad, ¿no? Luego también necesitamos información fiable fuera de las redes sociales, he puesto, y más que nada yo creo que en los libros y también un poco muchos dosieres que ofrecen diferentes ONGs y fundaciones son muy importantes para el profesorado, para hacer llegar esa información fiable que necesita el alumnado, ¿no? Una información que sea veraz. Y luego también
creo que es necesario la implicación de las familias. Creo que este trabajo de educación sexual integral sin la colaboración entre escuela y familia es imposible, o entre monitores, escuela y familias es imposible. Creo que las familias tienen que implicarse bastante más y aunque sea un tema que crea un poco de pues, malestar en mucha gente, pues creo que estamos en el camino de empezar a trabajarlo desde la educación formal y ojalá lleguemos también a la no formal. Y también que la ESI tenga un lugar central dentro del currículum, ¿no? Que ahora aparece eso de una forma transversal y creo que es muy importante darle el valor que tiene a la sexualidad de las personas, básicamente nuestro desarrollo. Entonces yo creo que debería haber un poco más de espacio para la ESI y para la educación sexual integral dentro del currículum, sí o sí. Y bueno, hasta aquí. Muchas gracias por escucharme y por darme este espacio también.